Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate modalidad virtual. En el tema de hoy vamos a conversar sobre las últimas reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia de lucha contra la corrupción. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tercer Debate. Tercer Debate, modalidad virtual. Para abrir este diálogo hemos invitado al asambleísta Rodrigo Coyaguazo. Vamos a revisar su perfil. Rodrigo Coyaguazo, abogado, asambleísta nacional, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Para complementar este diálogo, hemos invitado al asambleísta Marcelo Simbaña. Revisemos su perfil. Marcelo Simbaña, magíster en Auditoría Integral, asambleísta por la provincia de Imbabura, integrante de la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología. El último jueves, 11 de febrero, la Asamblea Nacional se pronunció sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia de lucha contra la corrupción. ¿Cómo se pronunció el seno del Parlamento ecuatoriano? Lo vamos a revisar en el siguiente video. A 3 meses de concluir con el presente periodo legislativo, la Asamblea Nacional dio paso a las reformas al Código Penal en materia anticorrupción. Durante el debate del informe no vinculante de la objeción parcial del Ejecutivo a la norma, los legisladores coincidieron en allanarse a 11 artículos y ratificarse 9 de un total de 20 observaciones. Los cambios sugeridos de forma se enfocaron en temas como tipos penales, informantes, informe previo de la Contraloría General del Estado, responsabilidad de las personas jurídicas. Precisa que las circunstancias atenuantes para la persona jurídica no podrán entenderse como cooperación eficaz, sino como más bien acciones concretas que dicha persona jurídica ejecute como ente separado de los individuos que pudieron haber delinquido en su contexto. Se está incorporando ya este tema del compliance, que posteriormente en el artículo 49 lo que hace es determinar cuáles son los requisitos mínimos para que las empresas privadas o las estructuras privadas pueden verse beneficiadas. En relación al artículo 9 que reforma el artículo 278 sobre peculado, el Pleno se pronunció en el sentido de que es necesario rescatar la sanción de 10 a 13 años, tal como lo establece la ley vigente para ambos tipos de peculado, el propio e impropio. Están relacionados a la incorporación de la tipificación de la evasión del procedimiento de contratación pública, sancionándola con una pena de 10 a 13 años. Se incluye adicionalmente como sujetos activos de la infracción también a los proveedores del Estado. En el contenido de las reformas al COIP constan reformas legales, como la declaratoria de emergencia y estado de excepción. En este punto, en todos los delitos que se topan en la reforma, se sancionarán con la máxima pena a quienes se aprovechen de la emergencia. Informe previo de Contraloría. Cuando la Fiscalía tenga indicios de responsabilidad penal emitidos por la Contraloría, se dará inicio a las investigaciones. Nuevos tipos penales. Se incorpora, por ejemplo, la obstrucción de la justicia, los sobreprecios en contratación pública y actos de corrupción en el sector privado. Reformas procesales. Modifica ciertas partes del procedimiento, como la no sustitución de la prisión preventiva. Cuando el infractor cometa delitos anticorrupción, no podrán sustituir esta medida. Medida cautelar en especial para delitos de elusión e inhabilidades para sentenciados por actos de corrupción. Cabe señalar que las reformas al COIP en materia anticorrupción tienen como objetivo prevenir, combatir y fortalecer la lucha contra el fenómeno multidimensional de la corrupción en todo ámbito, ocurra esta o no en el marco de una declaratoria de emergencia o estado de excepción. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es.
Muy bien, vamos a saludar ya con nuestros invitados. Empiezo por usted, asambleísta Marcelo Simbaña, legislador. Bienvenido a la señal de los medios legislativos. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan por este medio de comunicación. Y estamos dispuestos para despejar inquietudes, para un poco contribuir con este programa, con este tercer debate. Es necesario siempre, después de debatir, después de aprobar leyes, siempre se quedan sueltos algunos temas y por eso es importante también dar los puntos de vista a la opinión pública, que es otro elemento que se debe destacar en estos programas. Gracias, claro, Ricardo. Gracias a usted, el legislador, y por supuesto tenemos que conversar sobre varios aspectos que quedaron en discusión todavía en el seno del Parlamento ecuatoriano. Vamos a saludar con el asambleísta Rodrigo Coyaguazo, legislador. Bienvenido a la señal de la radio y la televisión de la Asamblea Nacional. Saludos, Ricardo, saludos, Marcelo, saludos a toda la ciudadanía que nos escucha y nos está mirando. Pues bueno, aquí estamos justamente para poder entablar un diálogo con todos ustedes para poder seguir socializando aquello que está trabajando la Asamblea Nacional. Muy bien, legislador Rodrigo Coyaguazo, voy a empezar por usted. Usted es integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Conozcamos un poco el panorama general, en qué marco se da este último proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal que, insistimos, ya fue discutido y debatido por el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Bueno, el marco general que se da en el país es en el marco de una corrupción campante que se ha dado sobre todo en la contratación pública de las diferentes entidades del Estado, no solamente el Ejecutivo. Creo que este es el marco general. Y el otro, digamos, ya el marco en el que tenemos el problema de la sanidad, en el cual pues se evidenció una serie de irregularidades, hasta de compras o entrega, según lo que se pudo apreciar, para poder obtener determinados contratos. Entonces creo que hay esos dos marcos generales. Y por otro lado también un tercero, el que yo siempre menciono, pues en el COIP ya tenemos suficientes figuras como el peculado, el cohecho, la concusión, el tráfico de influencias, la oferta de tráfico de influencia, etcétera. Es decir, ya tenemos marco normativo y que también muchos de los operadores de la justicia, llámese esto, simplemente se han hecho de la vista gorda y no lo han aplicado. Sin embargo, pues sí, lo que estamos haciendo ahora es un avance más, pero sí es importante que lo que ya tenemos se aplique y lo que ahora se está legislando, pues se lo vuelva a aplicar con mejor. Ya vamos a ingresar sobre los tipos penales que fueron reformulados dentro del Código Orgánico Integral Penal. Asambleísta Marcelo Simbaña, ¿cuál es su visión respecto de esta normativa general? En los últimos años hemos visto no menos de 3 reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿Cree usted que es mejor empezar a hablar ya sobre un nuevo código? Esto porque no se han dado reformas, no menos de 100, fue la última vez, de 100 figuras que fueron modificadas dentro del Código Orgánico Integral Penal. Mi visión al respecto, y aprovechando esta introducción que usted hace, es la visión que siempre he mantenido al respecto al Código Orgánico Integral Penal, es que es una normativa sumamente extensa, en donde recoge delitos de todo tipo, delitos de tránsito, delitos contra la administración pública, delitos contra la mujer, delitos contra la familia, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si bien es cierto, con esta nueva reforma, lo que estamos haciendo es un tanto complementando para establecer nuevos parámetros, nuevas reglas que pueden abonar a luchar contra delitos hacia la administración pública. Si bien es cierto, el código también contemplaba este tema, con la nueva reforma se amplía más, inclusive se abre la puerta a nuevos delitos, se especifican nuevos delitos, se sancionan nuevos delitos, pero hay algo que bajo mi punto de vista nos falta. Yo creo que es indispensable trabajar
en temas fundamentales y elementales, y después le voy a poner un ejemplo. Desde la visión, desde los conceptos, es importante plantearnos algunas inquietudes. Por ejemplo, teniendo más penas, ¿se disminuyen los delitos? Creo que es una interrogante interesante al plantearnos. O sea, haciendo más punitivo nuestros códigos, ¿disminuyen los delitos? ¿Ayudan a disminuir los delitos? ¿Y usted qué cree, asambleísta? ¿Cree que endureciendo las penas vamos a disminuir los delitos? Exactamente. Esa es la gran pregunta que yo siempre me he hecho y esa es la gran interrogante que muchas veces no se llega a complementar. ¿Por qué? Porque le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Hace años atrás, nosotros teníamos, solo por poner un ejemplo, teníamos la ley de tránsito y tipificado algunos delitos de tránsito en el COIP. Se endureció esto, se hizo más punitivo con el afán de resolver un problema que había en materia de tránsito, en materia de accidentes de tránsito. Pero sucede que de una forma bastante casuística sucedió lo contrario. No ayudó a controlar los accidentes, ni las infracciones, ni el flujo de problemas que había en materia de tránsito, sino que todo lo contrario. Solo por poner un ejemplo, Entonces creo que también es necesario trabajar mucho más en materia de educación, de formación, de prevención y de control. Si bien es cierto, este código recoge algunos elementos en materia de prevención y de control, pero para mi visión, para mi forma de ver las cosas, no es suficiente. Hay que trabajar aún más en materia de prevención, de control y sobre todo en materia de educación y de formación. Asambleísta. Un poquito de estadísticas. Sí. Los países desarrollados que tienen una cultura de educación y que tienen un excelente sistema de educación a nivel del mundo, revisemos en los países de Europa, los Países Bajos, revisemos que tienen excelentes sistemas de educación. Van a ver cómo la corrupción casi no existe. Entonces, es indispensable también enfocarnos hacia allá. Porque para combatir la corrupción necesitamos trabajar en programas sostenidos que sean solución a lo largo del tiempo para todas las nuevas generaciones. Y en ese sentido, como que todavía nos falta mucho por hacer. Asambleísta Marcelo Zimaña, me queda claro entonces, a ver, debemos ir en materia de prevención más que de sanción, es el primer concepto que me queda claro. Y el otro aspecto, ya adentrándonos un poco en materia de lucha contra la corrupción. Asambleísta Rodrigo Collahuaso, dentro de este informe se plantea o se abre la posibilidad para que la ciudadanía pueda entregar información fidedigna, se dice, para la lucha contra la corrupción. ¿Cómo no caemos en el otro aspecto ahora? De que todos, o más bien de que gran parte de la ciudadanía pueda denunciar de por sí y ante sí, sin un sustento, un presunto acto de corrupción. Ricardo, recogiendo lo que dice Marcelo, ¿no? O sea, debemos ir mirando desde el punto de vista preventivo y no preventivo, cómo entra esto de la educación, de igual forma el cumplimiento de las leyes, ¿cierto? Creo que es el primer marco de prevención. El segundo, obviamente, viene lo punitivo, pero dentro de lo punitivo, ¿qué es lo que va a surtir más efecto? Ejemplo, si ponemos la pena de muerte, si ponemos la cadena perpetua o ponemos la acumulación de penas que llegan, ustedes han escuchado en algunos países, les condenan a 100, 150 años, etc. Entonces, ya de los análisis que han hecho ya los estudiosos en torno a esto, se demuestra que no necesariamente con toda esta cuestión punitiva, digamos, elevada, por poner un nombre, es que ya se ha logrado controlar los delitos.
Entonces, por eso viene el asunto de cómo lograr impulsar el asunto de lo preventivo, a nivel general. Ahora, ¿qué es lo que está contemplando, digamos, el código, digamos, las reformas que estamos llevando adelante? O sea, lo uno es en torno a reformas generales. O sea, lo uno, por ejemplo, ya, ¿cómo es esto en lo que los casos de corrupción que se dan en la declaratoria y estados de excepción? O sea, ese es uno de los puntos que justamente se puede evidenciar en lo de la pandemia. Lo otro es el asunto del compliance, es decir, la responsabilidad de las personas jurídicas en torno a los delitos. Un tercero, el beneficio inmaterial, es decir, no recibo yo un dinero, sino de pronto recibo un beneficio sexual, ¿no? Entonces, todo esto también está contemplando en la reforma. Y lo otro, en torno al informe previo sobre Contraloría General. Yo tengo ahí mi criterio, ayer di mi criterio, aunque se cortó el internet. Ese es el primer bloque. Y lo otro es la incorporación de nuevos tipos penales. Justamente se crean 3 delitos, y esto creo que es importante. Lo uno, que es la obstrucción a la justicia, ¿no? Lo otro, los sobreprecios en contratación pública, que esto no es de ahora, esto ha venido desde hace años. Y un tercero, los actos de corrupción. Por lo general nosotros le enfocamos al sector público, y está correcto, pero quien coge digamos, tan culpable es el que mata la vaca como el que coge la pata, y por lo tanto los actos de corrupción también en el sector público. Y las 2 sanciones de nuevas conductas, es decir, ya está tipificado, pero se ven unas nuevas conductas. Y aquí se ve la evasión de procedimientos de la contratación pública en peculado, y lo otro, lo que es el peculado también en el sector público. Y la última, para un poquito son las reformas procesales, y ahí viene lo que usted planteaba sobre los informantes, ¿no? Sobre los informantes, cómo proteger la identidad de del que informa aquello, ¿no es cierto? Y obviamente no es que con esa información ya le sentencian, sino que se sirve de base, ¿no es cierto?, para poder iniciar una investigación previa, lo cual, pues, obviamente la Fiscalía sabrá coger o no. Y pero lo otro también, ahí, creo que sí, asambleísta Collahuaso, si me permite, y allí, ¿cómo confirmar, cómo garantizar que la información que está entregando, en este caso, esta persona que, el informante como tal, es fidedigna? Porque también hay, y lo hemos observado a través de las redes sociales, muchas personas que se pronuncian y dicen, sí, puede haber un acto de corrupción entalado, pero sin información sustentada y comprobada. Aquí lo fundamental es proteger al informante. Ya la Fiscalía, el momento en que le llega esa información, lo que tiene que en la investigación previa buscar los elementos para ver si que aquello que está haciendo el informante, ¿no es cierto?, se puede, en este caso, confirmar, ¿no? Y lo mismo, y también, ¿no es cierto?, cómo se incentiva también para que aquellos que conocen algún delito puedan, en este caso, dar esa información, y se da un incentivo. Por ejemplo, se dice, ya en el caso de que se haya comprobado un caso de corrupción y se haya recuperado el dinero, de lo recuperado se estará haciendo acreedor de un 10 al 20%, en el caso de que ya esté comprobado y recuperado ese dinero. Es decir, no es que yo informo y ya me dan el dinero, no, se juega de esta manera. Y lo otro también, ¿no es cierto?, en esto de las reformas procesales, lo que estamos planteando es la sustitución, o sea, que no cabe la sustitución de la prisión preventiva para casos de corrupción. Entonces, estos elementos son los que en general, entre otros, estamos planteando justamente para afinar más, ¿no es cierto?, la lucha contra la corrupción. Como repito, ya está en el Código Penal, pero si con esto ayuda a afinar más, mucho mejor, y eso es lo que estamos haciendo. Asambleísta Marcelo Simbaña, yo quiero retomar con usted este diálogo que me parece que es también de interés. Se habla bastante de que, o al menos en los últimos días hemos visto durante la campaña, por ejemplo, campaña electoral, muchos de los candidatos han propuesto endurecer las sanciones. Han dicho que el Ecuador debe ir hasta la pena de muerte, sancionar a quienes vayan con delitos como violación, el sicariato, en fin. Ahora, a propósito de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, ¿es posible aquello? ¿El Ecuador puede ir hasta este endurecimiento de las penas, pena de muerte, se ha hablado, por ejemplo? Es complicado, es bastante complejo porque, primero, es bastante complejo porque para poder hacer eso debemos reformar desde la Constitución. Entonces, es bastante complejo eso. Entonces,
aquí hay una visión filosófica que hay que tomar en cuenta también. O sea, los orígenes del delito. ¿Por qué se origina el delito? Ese elemento hay que ponerlo al debate. O sea, no es únicamente decir, vamos a endurecer las penas y listo. O sea, enviar un discurso, un mensaje demagógico de endurecimiento de las penas y se acabó, pero atrás de este tema. ¿Ecuador puede hacerlo constitucionalmente, legalmente? ¿Se puede hacerlo, asambleísta Marcelo? Hay algunos temas constitucionales que revisar, ¿no? Hay algunos elementos constitucionales que hay que revisar. No se puede nomás decir, bueno, la pena de muerte. Espérense un ratito, la Constitución dice que respeta la vida, ¿no? El derecho a la vida, ¿no? Entonces, debemos ir abordando temas que van más allá de un discurso demagógico. O sea, aquí por cada situación, hay que poner elementos de técnica, elementos filosóficos, elementos de la praxis legal, en donde se pueda, de una manera coordinada, trabajar reformas que en realidad resuelvan los problemas. No vamos, creo que no es saludable para el país los discursos demagógicos, para nada. Y es indispensable trabajar en aquello. Y voy a retomar el tema de la educación y la formación. Si queremos nosotros, en realidad, contribuir para resolver todos los tipos de elementos y los problemas que a diario nuestra sociedad sufre, se debe formar de mejor manera a las futuras generaciones. Se debe educar de mejor manera a las futuras generaciones. Estamos en este momento preocupados por los temas de corrupción, pero la Asamblea Nacional, a lo largo de todo el periodo legislativo, de nuestro periodo legislativo, han abordado temas que preocupan a la sociedad. El mismo elemento que se discutió hace meses atrás y se sigue discutiendo sobre las reformas de la ley de tránsito. ¿Qué busca la reforma de la ley de tránsito? Está buscando erradicar un problema de la sociedad, el creciente número de vidas que se pierden en las carreteras. Pero ahí también es necesario educar a las personas para que este fenómeno vaya decreciendo. Nos ha preocupado los feminicidios, se ha trabajado con los feminicidios. Hay una ley que protege a las mujeres, se aprobó en este periodo legislativo una ley que protege a las mujeres. Pero analicemos bien cuál es el origen del problema. El origen del problema es una incorrecta formación y educación de nuestros ciudadanos. Pero esto también no pasa... Vamos más atrás. Marcelo Simbaña, esto también no pasa por brindar condiciones sociales por parte del Estado, por ejemplo, estabilidad laboral, oportunidades de emprendimiento para que la ciudadanía de alguna u otra manera tenga este campo, ¿no? Este aspecto de el desarrollo, de la generación del empleo, en fin. Hay un conjunto de elementos de analizar, ¿no? El primer elemento para ver radica en mejorar con calidad los sistemas de educación que tenemos, el sistema de educación que tenemos, con bastante calidad. Inyectar más calidad, a pesar de que está legislado, a pesar que está en nuestras leyes, a pesar que se ha insistido en la calidad, pero si no existe, si no hay una continua inversión en la educación, jamás tendremos calidad en la educación. Y por ende se van a seguir repitiendo esta serie de fenómenos. Lo que usted acaba de decir es también importante. Es necesario también trabajar en un Ecuador de oportunidades, que haya más empleo, que haya más trabajo. Es necesario trabajar en aquello para que todos podamos tener al final un tratamiento horizontal dentro de la sociedad, con las mismas oportunidades hacia todos. Y estos elementos, creo que también, este elemento que acabamos de decir, creo que también es importante. Tener un nivel de desarrollo económico en la sociedad también es importantísimo para, de alguna u otra manera, erradicar estos problemas que en este momento nos aquejan.
Asambleísta Marcelo Simbaña. Sí, perdón que le interrumpa, porque le voy a dar la palabra al asambleísta Rodrigo Coyaguazo. El bloque se nos está acabando, este primer bloque de diálogo se nos está terminando. Asambleísta Rodrigo Coyaguazo, antes de irnos a una pausa con ustedes, puntualmente entonces, durante la campaña, retomando esta discusión sobre los temas punitivos, los temas sancionatorios, hubo un candidato, por ejemplo, el señor Lucio Gutiérrez, ex candidato ya a la presidencia de la República, había señalado, por ejemplo, que si en el caso de él de llegar a la presidencia, lo que iba a proponer es que se reforme el Código Orgánico Integral Penal en el sentido de que si una persona ha cometido un delito contra la administración pública, pueda responder ante la justicia, pero si es que él no responde, pueda responder también su familia. ¿Es posible aquello? Bueno, cualquier cosa se dice, ¿no? Ya en el ámbito penal, yo cometo un delito y huyo y le meten a la cárcel a mi hija o a mi amigo. O sea, ni siquiera vayamos a mi amigo, o sea, pero eso no se puede hacer porque, o se puede o no se puede hacer más bien. A propósito, en las últimas reformas hay también una tipificación en el tema de los delitos contra la administración pública. A ver, tenemos poco tiempo, ¿no? Pero a ver, primero. Sí, 2 minutos, por favor. Ya, mire, con respecto, primero, las acciones, por un lado, digamos, las responsabilidades son individuales, ¿no? Son individuales. Y por lo tanto, esa responsabilidad individual yo tengo que responder. Si para que yo cometa ese delito, hubo otras personas que me acompañaron, entonces son cómplices, entonces tendrán que ser sancionados como cómplices, ¿no es cierto? Otros como autores intelectuales, otros como autores, digamos, actores intelectuales y actores, digamos, directos, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno tiene una responsabilidad en ese caso, pero no, por el delito que yo tengo, va a pagar mi hijo, va a pagar mi amigo. No. Si el amigo hizo testaferrismo, obvio, ¿no es cierto? Pero pago yo y paga ese señor. Pero no por el hecho de que sea mi amigo o porque sea mi familia. Eso no tiene ningún sustento, ¿no? Muy bien, sí, asambleístas, nos vamos a ir a una pausa, el tiempo es exacto en televisión, así que nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar dialogando sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal con los asambleístas Marcelo Simbaña y Rodrigo Coyaguazo. Sigan con nosotros, amigas y amigos, esto es Tercer Debate Modalidad Virtual. Tercer debate, modalidad virtual. Tercer debate, modalidad virtual. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Esto es Tercer Debate Modalidad Virtual. Conversamos con los asambleístas Marcelo Simbaña y Rodrigo Coyaguazo respecto del último proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Me había quedado con usted, asambleísta Rodrigo Coyaguazo, al cierre del bloque anterior. Antes de darle paso al asambleísta Marcelo Simbaña. Asambleísta Rodrigo Coyaguazo, ¿en qué consisten entonces estas últimas reformas en cuanto a la sanción contra los delitos de la administración pública? Bueno, creo que para culminar la Teresa, lo que decía Marcelo es importante. ¿Cuáles son los orígenes del delito? En este momento tenemos una inseguridad ciudadana y bien podemos nosotros decir a alguien que esté robando le cortamos la mano. Pero resulta que el contexto en el que está incrementando esta inseguridad ciudadana tiene por un lado la crisis económica,
que no se da por la pandemia, ya había esa crisis económica y se profundiza con la crisis sanitaria. Y en la crisis sanitaria, ¿no es cierto?, se da esto de las vacunas, hasta los familiares del ministro y él mismo se vacuna, los sobreprecios, reparto de hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, como que ese es el contexto. Por lo tanto, siempre hay que ir a los orígenes del delito. Entonces, hay que siempre atacar el origen, la causa, más no el efecto. Ya cuando hay el efecto, obviamente sí, pero sobre todo la causa. Ahora, creo que es importante que nosotros vayamos viendo esto de la obstrucción de la justicia. No, de la obstrucción de la justicia, siempre ha habido, digamos, esto no estaba tipificado como tal, porque un ciudadano, que sea en este caso de la administración pública, obstaculiza de cualquier manera, haciendo desaparecer documentos o no proveyendo los documentos, no proveyendo información, etcétera. Lo que está haciendo es obstaculizando la justicia. Entonces, si bien él no ha cometido el delito, pero él obstaculiza para que se identifique cuáles han sido los autores, coautores y cómplices de ese delito, también tiene que ser, digamos, sancionado. Esto creo que es importante, ¿no es cierto? Lo otro, los sobreprecios no estaba como tal tipificado. Digamos, sí estaba una figura mayor, pero ahora como que se le deja claramente que los sobreprecios que se hagan en las compras, ¿no es cierto?, desde el sector público, pues estos, y se identifique el sobreprecio, estos también tienen que ser sancionados. Y de igual forma, ¿no es cierto?, los actos de corrupción, lo que ya dije hace un momento, en el sector privado. Entonces, creo que esto es importante. Y sobre las dos sanciones nuevas, por ejemplo, en esta elevación de procedimientos en la contratación pública. Entonces, si yo evado procedimientos plenamente establecidos en la contratación pública, obviamente, ¿no es cierto?, que tiene que ser sancionado. No puede quedar de por fuera aquello. Entonces, Sí, asambleísta. Voy a regresar con usted, asambleísta Rodrigo Collahuaso. Legislador Marcelo Simbaña, otro de los aspectos que también se discutió es el informe previo de Contraloría. ¿Qué fue lo que sucedió a lo largo de este tiempo con este informe? Se entiende que fue eliminado este requisito previo a la contratación, ¿no? Sí, y es importante este tema, ¿no? Por eso, y este tema justamente... Este tema recae justamente en el tema de la prevención. Por eso es informe previo de Contraloría. Entonces, esto es prevención y control, que es importante. Se ha trabajado en algunos elementos de prevención y control, pero todavía faltan, no son suficientes. ¿Qué pasa con este elemento? Es importante que Contraloría se pronuncie antes de la contratación pública. Es importantísimo. Por eso también se aborda, a través de las transitorias, se aborda reformas a la ley de contratación pública y a la ley de la Contraloría General del Estado, porque son complementarias. Por este tema que estamos hablando del informe, son complementarias las dos. Entonces, es importantísimo que también se trabaje en aquello y que tengamos y que se puedan tener los suficientes elementos de probidad antes de la contratación pública. ¿En qué consiste este informe previo de la Contraloría General del Estado para que entienda un poco la ciudadanía? En que Contraloría se pronuncie sobre todos los elementos que va a tener por una parte el que contrata y por otra parte el que presta el servicio. Que tengan todos los elementos a la mano transparentes en cuanto a precio, en cuanto a recursos que van a utilizar, recursos materiales que van a utilizar, y en cuanto a técnicas de contratación, y que se cumplan todos los procedimientos estipulados en la ley de contratación, que es fundamental eso, que es fundamental. Entonces, este informe previo de Contraloría, este informe previo antes de la contratación, para mí, forma de ver las cosas, es un tema que se incluyó y que debe abordar esta serie de elementos siempre mirando a poder evitar una serie de irregularidades que pueden venir durante la contratación. Es importantísimo esto, que esos elementos que se han trabajado correctamente, para mí, de forma de ver, a pesar de que había
habían ciertas discusiones sobre la procedibilidad del mismo. Hubo siempre, en el debate, hubieron muchas versiones de algunos colegas sobre los problemas de procedibilidad que puede tener este informe previo de Contraloría, pero creo que en materia de prevención ayuda muchísimo a poder evitar, frenar tantos problemas que nosotros tenemos en la contratación. Sí. Dentro del debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, en el segundo debate, si no estoy mal, varios legisladores señalaron que, a ver, sí, este será un filtro, un mecanismo que permitirá que la contratación que efectúe el Estado ecuatoriano sea un poco más transparente. Pero también años atrás lo que se dijo es que, bueno, quien definitivamente quería acceder a un servicio con el Estado, no por la vía legal, sino que simplemente iba a través del Contralor, efectuaba todos los procedimientos irregulares y bueno, el Contralor emitía ya su informe favorable y después al final del camino se determinaba que hubo una corrupción. Es decir, la corrupción siempre hubo este mecanismo. Entonces, ¿cómo garantizamos de que con este informe previo de Contraloría, ahora sí, en el futuro, ya no va a haber ningún acto irregular? Eso es imposible. O sea, decir que en el futuro no va a haber ningún acto irregular, eso es imposible. Y nuestra idiosincrasia nos ha hecho muy hábiles para evadir normas y leyes. Nuestra idiosincrasia, le digo, porque como latinos, ustedes saben que nuestra cultura se ha caracterizado por ser hábiles, e inclusive hasta ahí existe un refrán que dice, echa la ley, echa la trampa. Garantizar de forma práctica. Lo cual no debería ser, ¿no? Lo cual no debería ser así. Claro, de una forma ética no debe ser. No vamos a garantizar que se va a erradicar los problemas a través de este procedimiento. Pues, es muy somero decir esto, ¿no? Pero de alguna u otra forma pone más elementos o más controles para evitar que sucedan actos irregulares. Eso es lo que se está haciendo. Poner más elementos, con esto tenemos más elementos de prevención para evitar los actos irregulares que de alguna u otra manera nosotros, la sociedad entera, estamos cansados de ver todos los días los actos de corrupción o de sufrir todos los días los actos de corrupción. Y me parece algo importantísimo lo que usted acaba de decir, este tema de Contralor, ¿no? Ahí se pone en evidencia que a través de Contraloría también se han manejado muchos negociados, ¿sí? Y que muchas veces el Contraloría también ha sido parte de este juego sucio de los negociados y de los actos irregulares. Entonces, por eso qué importante es que en el sector público se trabaje con probidad y con ética. Y aquí viene un elemento que también se debe resaltar y se debe brevemente, asambleísta, para darle la palabra a la asambleísta Rodrigo Coyaguaso. Y se debe insistir para que toda la administración pública trabaje con normas de gestión ISO, por poner un ejemplo, ISO internacionales, normas de gestión internacionales. Pueden ser las ISO, ¿no? Pueden ser las ISO. Algunas empresas públicas, algunos sectores de lo público ya están trabajando con normas de gestión internacionales, que me parece buenísimo que esta técnica se haga general en toda la función pública. Correcto. Pero, porque ahora es normal, ¿no? Por ejemplo, las empresas privadas es normal que las normas de gestión, que trabajen con normas de gestión internacionales. Es normal en el sector privado. Y sería también buenísimo que todo el sector público trabaje con normas de gestión internacional. Sería muy bueno. De allí, obviamente, vamos a poder tener una mejor gestión y erradicar de cierta manera o controlar de cierta manera los vicios de la corrupción. Muy bien. Asambleísta Rodrigo Coyaguaso, yo quiero consultarle igualmente en este tema, ¿no? El informe previo de Contraloría, conozcamos ahora su visión, que ahora precisamente se lo está incluyendo dentro del Código Orgánico Integral Penal. Yo tengo a ver,
Un poquito de historia. Recuerdo claramente que Contraloría era un órgano poderosísimo, al cual los gobiernos autónomos descentralizados, que yo estaba muy cercano, estoy hablando de los años 90, ¿no? Prácticamente le tendrían como un dios. ¿Y por qué? Porque ellos permitían que se hagan las obras o no se hagan las obras, justamente por el informe previo que hacía en este caso, o digamos, daban luz verde a que hagan o no hagan la obra. Pues ahí tenemos, digamos, una cuestión histórica, llamemos, y que luego justamente para resolver ese problema se dijo que no haya el informe previo, ¿no? Entonces ahora se dice, sí, no existe el informe previo y por lo tanto por eso se han dado los actos de corrupción. Y ahora volvemos a la cuestión del informe previo. Yo les pongo esta cuestión histórica, ¿no? Entonces, desde ahí, como bien decía usted, Marcelo decía, chuta, como que la idiosincrasia nos hace, ¿qué será? Pues ir viendo que lo que está no se cumple, ¿no? Entonces, esta es la cuestión histórica. La segunda, yo lo que estamos de acuerdo, Marcelo, y creo que todo el mundo, es que haya transparencia en la contratación pública. Correcto. Y en ese sentido, yo tengo ahí esta razón histórica. Veo que igual mañana van a pedir el informe, el Contraloría va a hacer un informe previo y dirá se hace o no se hace esta obra. Y si de pronto ahí fluye, porque eso es lo que mueve el aceite, como suelen decir, si es que fluye, hazlo nomás. Ojalá yo me equivoque, créanme, yo dije esto públicamente en mi intervención, justo ahí también se me cortó el internet, ya no puedo intervenir más, pero justamente, ojalá se cumpla, pero yo veo que ese va a ser una nueva traba porque va a fluir esto y va a decir, haga la obra, no haga la obra. Entonces, yo tengo esa preocupación. Y ahí, asambleísta Collahuaso, si me permite, ¿cómo garantizamos, la misma consulta que le hice al asambleísta Marcelo Simbaña, cómo garantizamos de que ahora ya existe el informe previo de Contraloría y que los actos de corrupción ya no van a haber, que ahora, bueno, todo va a ser transparente como debería serlo? Como digo, tengo mis dudas. Ojalá, y ahí vienen las personas, los ciudadanos que están en las distintas instituciones públicas, cumplan con la ley. O sea, que no se dejen llevar por esto, o sea, por el billete. Pero además de eso, digamos que justamente estamos todos por la que haya transparencia. Yo ahí tengo mis dudas, ¿no es cierto?, por esta cuestión histórica. Y la segunda, que no puede ser que Contraloría determine si ha existido o no sobreprecio. ¿Por qué razón? Porque el sobreprecio es un delito. El delito, ¿quién es el que determina que ha existido o no? Y por lo tanto, los responsables y por lo tanto la pena. Quien determina eso es quienes son los operadores de justicia. Por un lado, el fiscal que investiga, ¿no es cierto?, y busca todos los elementos de convicción para decir si se ha configurado este delito. Y aún así todavía no es delito, digamos, no puede ser sancionado. Es cuando el juez, ¿no es cierto?, con todos los cargos, descargos, analizando los elementos de convicción, el juez dice, sí, se ha configurado este delito de sobreprecios. Entonces, esa también es mi otra preocupación, que lo he dicho, y lo dije ahí en una sala, y que, por lo tanto, la competencia que tiene la función judicial, una partecita va a ir a la Contraloría. En todo caso, hemos apoyado esto y será más adelante puede haber se puede de pronto desde la misma, si se ve que esto es inconstitucional, se puede hacer una demanda de inconstitucionalidad en torno a estos aspectos. En todo caso, creo que independientemente de que hayamos tenido diferentes criterios sobre esto, en todo caso, estamos cumpliendo en bien de que se pueda combatir la corrupción y haya transparencia. Ese me parece que es el objetivo central. Asambleísta Marcelo Simbaña, en cuanto a los sobreprecios, ahora ya se configura como un delito señalado en el Código Orgánico Integral Penal, pero a lo largo de los últimos años también ha habido este discurso de que, bueno, puede haber actividades complementarias, lo que derivan en que el precio inicial ya no termina siendo el mismo, sino superior. Entonces, allí, ¿cómo también se juzga, se balancea si efectivamente una obra
para que se lleve adelante, necesitó contratos adicionales. Asambleísta Marcelo Simbaña. Sí, sí, correcto. Su apreciación es muy buena y correcta, pero por eso también existe la posibilidad dentro de los procedimientos de contratación pública de volver a contratar o de revisar los contratos. O sea, y está estipulado dentro de los procedimientos de contratación pública, ¿no? Entonces, por eso inclusive habla cuando tratamos el tema de los sobreprecios, inclusive se habla de agravantes en el momento de la sanción, cuando se ha verificado el delito, cuando la contratación se ha hecho, por ejemplo, en casos de emergencia, ¿sí? En emergencia. Entonces también hay que tomar en consideración eso, también hay que considerar y hay que tratar elementos como los procedimientos de contratación pública que se lleven de forma adecuada y que si es necesario hasta determinado punto del contrato, hacer un alcance al contrato, que se lo haga, pero dentro de lo que estipula la ley. O sea, cuando se cumple la ley está justificado que por razones técnicas o por razones de oferta-demanda o por razones de las leyes económicas, es necesario aumentar, es necesario añadir algo a lo que ya estaba inicialmente estipulado en el contrato, que se vuelva a revisar el contrato y que se haga un adendum dentro de los procedimientos de contratación pública. O sea, eso sucede, no es... Cuando se cumplen las normas, estos elementos no son irregulares, ¿sí? Cuando se cumplen lo que está estipulado específicamente en la ley de contratación pública. Entonces, estos procedimientos están estipulados y si se cumplen las normas, no habría ningún problema y no se estaría contraviniendo en ninguna situación inmoral. Entonces, solo se trata de hacer lo que en lo público se debe hacer siempre lo que está escrito, bajo normas y bajo leyes. Entonces, cuando eso se cumple, todo está estipulado y todo son actos regulares. Yo quisiera pasar igualmente con el criterio del asambleísta Rodrigo Coyaguazo en estos de los contratos complementarios, antes de dar paso ya al uno de los últimos aspectos, que es el tema de niñez, que también se incluye dentro de estas reformas. Asambleísta Rodrigo Coyaguazo, entonces, insisto con la pregunta, ¿cómo se va a determinar cuando hay un contrato adicional, una obra complemental, que de lo que se entiende sucede en la mayoría de las contrataciones? Y claro, el valor inicial ya no termina siendo el mismo por el valor que el Estado en este caso termina pagando, ¿no? Ricardo, y de igual forma voy a hacer una cuestión histórica, porque es eso justamente, a veces nos olvidamos de la historia. Bueno, un pensador decía, quien se olvida de la historia vuelve a repetirla, ¿no es cierto? Repetir los errores. En la misma piedra, ¿no es cierto? A ver. Los errores. Así es. Por ejemplo, y eso nos ha pasado en provincias todo lado. Hacían 10 kilómetros de carretera, solo la carretera asfaltaban, luego llamaban a otro concurso para hacer el puente, ya inauguraban el puente, pues estaba acabada, jodida la carretera, luego llamaban a hacer la cuestión de señalética, luego pintaban las calles, luego las cunetas, era un relajo total. Y me parece que en ese sentido, mirarlo ya en que se haga un contrato en el que tenga diferentes subcontratos, lo que sea, para la señalética, las cunetas, la carretera, el puente, eso es correcto. Ahora, las obras complementarias, como bien dice Marcelo, no necesariamente, como en las leyes, todo es perfectible. Si se tiene, digamos, se determina que se tiene que hacer la carretera, las cunetas, pero ya en el transcurso se ve que se puede hacer una entrada para la comunidad A o B, para que saque sus productos, dejar haciendo la entrada, pues hay que hacerlo. Entonces, digamos, y cualquier otro, o hacer un centro recreacional que complementa con la obra, etcétera, etcétera, hay mil cosas. Pero eso no es, y ahí recojo lo que dice Marcelo. ¿Eso no será considerado como sobreprecio? No, es que eso jamás puede ser sobreprecio,
si sobre esa obra complementaria, o sea, la obra complementaria en sí no es sobreprecio. Si la obra complementaria vale $1,000 hacer esa obra complementaria y aparece por 5,000, ahí sí, pues obviamente es sobreprecio, pero la obra complementaria en sí no es sobreprecio. Ahora, claro, a veces también por cualquier cosa dicen, no, si la obra valía $1,000 y ahora aparece por 1,500 por esto de las obras complementarias, por lo tanto el sobreprecio es 500. O sea, no tiene lógica. Ahora, si en obra de 1,000 hubo un sobreprecio de 200, correcto, y en la otra hubo un sobreprecio de 100, entonces, claro, ahí hay 300 de sobreprecio. Pero obviamente eso hay que, digamos, identificar, ¿no es cierto?, con claridad. Entonces, por eso me parece que, más allá, digamos, que se utiliza con fines, no digo políticos, pero yo soy político, Marcelo es político, a veces con fines politiqueros. Se quiere decir cualquier cosa, pues uno hay que escuchar y en estos espacios poder aclarar plenamente. Y para eso está el tercer debate. Asambleístas, nos quedan ya apenas 7 minutos. Vamos a ingresar en el tramo final del programa. Asambleísta Marcelo Simbaña, otro de los aspectos, otra de las figuras que se incluye dentro de este proyecto de reformas, se habla de la integridad de la niñez. Se propone el deber de informar con el fin de promover en la ciudadanía la obligación de brindar toda aquella información que llegase a su poder respecto al presunto cometimiento de delitos contra la eficiencia de la administración pública. ¿En qué consiste? ¿Por qué tenemos que relacionarlo con el tema de niñez? Es importante este elemento que se ha puesto en esta reforma. Yo creo que es importantísimo este elemento que se ha puesto en esta reforma. La preocupación central es el creciente caso de casos de violencia dentro de las instituciones educativas. Esto se trabajó inclusive desde la Comisión Ampetra. Hay un informe muy extenso, se ha trabajado desde la Comisión de Educación, se ha trabajado inclusive tenemos hasta una comisión que vigila los casos de los niños, ¿no? de los pérdida de derechos y la violencia a los niños y adolescentes. Y me parece que hubiese quedado suelto si no trabajábamos este aspecto dentro de esta reforma. Yo pienso que es un elemento vital poder también darle un tratamiento desde el COIP a este asunto de las denuncias, sobre todo de las denuncias. Y me parece también interesante que no solo esté la denuncia como tal, no solo esté las facilidades para el que denuncia, también me parece interesantísimo que más allá de la denuncia también esté la forma como se va a proteger al denunciante, ¿sí? Y más allá de la forma de proteger al denunciante, que también está la forma como se motiva al denunciante para que lo pueda hacer efectiva la denuncia, puede ser efectiva la denuncia. Entonces son circunstancias y son aspectos que recoge esta reforma y que me parecen interesantísimos que estén ahí para de un poco complementar todo lo que se ha venido trabajando en la lucha contra la violencia hacia niños y adolescentes. Me parece fundamental, me parece interesante, importante que se haga este tipo que se toque este tipo de aspectos. De acuerdo, asambleísta. Vamos con la visión del asambleísta Rodrigo Collahuaso. Le voy a pedir igualmente que habilite su micrófono. Asambleísta Rodrigo Collahuaso, por favor, para este último aspecto, para ya ir concluyendo el programa, por favor. Creo que Marcelo ya lo dijo claramente y empato, digamos, en lo que plantea. Me parece que ya con respecto, no podríamos dejar también a un lado el aspecto del compliance, que se ha estado hablando, diciendo durante mucho tiempo y muchas veces no hemos logrado, digamos, hacer conocer a la población de manera clara. Miren, y Marcelo ya planteaba, ¿no?, hace un momentito con los del famoso ISOs. Entonces, lo que se dice, que es el famoso compliance, es como, ¿no es cierto?, hay una especie de contraloría al interno de las personas jurídicas, de las empresas, para que estén dando seguimiento y tengan un plan que permita la aplicación
de las normas, sea constitución, sea leyes, sea resoluciones, etcétera, etcétera, sea reglamentos de la misma empresa, etcétera, etcétera. Es decir, que esté vigilante, ¿no?, del cumplimiento de aquello, ¿no? ¿Y esto qué ayuda? Obviamente, si ya hemos hablado, yo recojo lo de Marcelo, si se cumple la ley, no va a haber corrupción, pues, ¿no? Pero si se incumple la ley, obviamente ahí se va a haber corrupción, abre el paso para la corrupción. Entonces, en este sentido, en la Asamblea Nacional hemos puesto no solamente las cuestiones de endurecer, ver nuevos tipos penales, sino también cómo logramos atenuar una pena de la persona jurídica. En este caso, si hay la persona jurídica, la empresa, ha evadido impuestos, ¿no? Entonces dice que si es que la misma empresa denuncia y dice, mire, hemos cometido este error, ese es un atenuante. Correcto. Digamos, este delito, le dan un atenuante. Y lo del compliance, ahí viene. Si es que la empresa, previa al cometimiento del delito, ha tenido este compliance, este cumplimiento de normas, una estructura que permite mirar el cumplimiento, ¿no?, de las normas, de la normativa, pues ese también es un atenuante. Esto que va a servir como un estímulo también para que todas las empresas puedan tener un sistema de cumplimiento normativo y, por lo tanto, de combate a la corrupción al interno. Entonces, estas dos cosas quería proponer, aunque hay otros aspectos importantes, ¿no? Correcto. Muy bien. Bueno, asambleístas, yo les quiero agradecer por estar con nosotros aquí en Tercer Debate. Como siempre, el tema se nos queda corto para hablar sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Gracias, asambleísta Marcelo Simbaña, gracias, asambleísta Rodrigo Coyaguazo, por estar con nosotros en este programa Tercer Debate, donde hemos intentado abordar todos estos aspectos, las reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia de lucha contra la corrupción. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición. Tercer Debate, modalidad virtual.